en su relevancia por la revisión por pares. Entonces, creo que van a tener ustedes una charla específica de revisión por pares. No vamos a andar tampoco mucho en eso, pero sí quiero resaltar la importancia que tiene la revisión por pares. No es un proceso menor la revisión por pares, ya es muy importante para el proceso editorial. Y de hecho, como digo, es lo que caracteriza a una revista científica. Siguiente, por favor. Bien, ¿quiénes son los que trabajan en una revista científica? Eh, es un equipo que se gestiona por parte de quienes están a cargo, que generalmente son el editor jefe o el director de la revista. También el editor científico puede cumplir esa labor en algunos casos, ¿no? Siguiente, por favor. Que los que se encargan de la gestión en general de la revista, ¿no? Ellos ven la parte más macro, quizás conseguir los recursos, el apoyo institucional, el apoyo financiero, el apoyo logístico, ¿no? Después tenemos los editores adjuntos, que ellos son los que se encargan de ver cada artículo, ¿no? De gestionarlo, de revisarlo, de ser el puente de la comunicación entre los autores y los revisores, de enviar los artículos a revisión, de enviar los mensajes a los autores, de recibir el artículo de los autores y decir, este artículo, ¿lo publico o no lo publico? No sé, sí, puede ser, ya, mandamos a revisión. O no, este artículo no va con la política de la revista, ¿no? Mi revista es de oftalmología y me han mandado un artículo de ginecología, no, o sea, ya de plano puede rechazar también los artículos, ¿no? Y el comité editor, siguiente por favor, comité editor o consejo consultivo, que son también como que un grupo de apoyo que ayuda a tomar las decisiones a los editores. De hecho, también pueden sugerir revisores, ¿no? Y por último, los diagramadores, traductores, correcciones de estilo, que son ya una vez que el artículo ha sido procesado, ya está su versión final, hay que hacer el PDF, hay que hacer la versión en HTML, lo que normalmente ustedes leen, ¿no? Del artículo, el PDF, también es una parte fundamental de las labores que hace la revista y es parte del proceso editorial. De hecho, es tan importante que muchas veces las correcciones importantes a veces se hacen ya sobre el PDF, ¿no? Vamos a ver después que no debería, ¿no? Pero a veces sí puede pasar, ¿no? Aquí hay dos actores fundamentales que faltan, ¿no? Que son los autores, que de hecho son quienes proveen la materia prima, suministran la materia prima por el cual la razón de ser de las revistas, que son los artículos, los manuscritos, los hallazgos científicos, y los revisores, que también son parte sustancial porque dan la validez principalmente científica, aunque también pueden haber otras, de los estudios que justifican su publicación. Siguiente, por favor. Otro actor también que no he mencionado son las editoriales, o en inglés que le llaman la publisher, que es, o sea, a ver, ustedes deben conocer la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién es el editorial o el publisher o el encargado de la publicación de la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública? Si quieren pueden hablar o pueden comentar en el chat. Aunque preferiría que hablen mejor para como entro y pierdo la charla cuando entro al chat. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué institución patrocina a la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública? Estoy seguro que lo saben. Muy bien, Ángel, el INS, el Instituto Nacional de Salud. Ese sería el editorial o el publisher de la revista del INS, valga la redundancia. Eso es importante también porque hay casas editoriales, por ejemplo, que tienen una serie de revistas y manejan más o menos los mismos criterios o los mismos estándares para todas sus revistas, ¿no? Hay revistas de sociedades, por ejemplo, la revista de Gastro, la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, de universidades, la revista en la que trabajo, la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Creo que en San Luis Gonzaga creo que también tienen Panacea, me parece, ¿no? No estoy seguro si seguirá, pero cuando estaba yo en la sociedad creo que también manejaban esa revista médica. Sí está todavía, ¿no? Qué bueno. Y así, entonces es importante también conocer esto.
¿no? Conocer el editorial o el publisher de las revistas. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver ahora cómo es el flujo del proceso editorial. Ese es el de BMJ. He escogido este porque es bastante didáctico cómo han ellos esquematizado el flujo del proceso editorial. Empieza con los autores, ¿no? Los autores, el primer paso es el envío del manuscrito de los autores a la revista. Una vez que lo envían, bajo las diferentes plataformas que tiene la revista, quien lo recibe es el comité editorial o el equipo editorial. En estos casos pueden haber diferentes roles. A veces lo recibe de frente el editor y el editor es el que ve de frente el artículo, o a veces hay un asistente de editores que ve el artículo de primera mano y comprueba de que cumpla con todos los requisitos pedidos por la revista. A veces se mandan, esto vamos a ver un poco más en detalle luego, mandan artículos y ha pasado que mandan solamente la información de los autores y se olvidaron de mandar el manuscrito. Entonces, para que eso pase al editor y todo eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, antes de eso, hay que chequear que todo esté completo, o a veces mandan la versión anónima del artículo sin nombres de autores y no sabemos quiénes son los autores ni nada, ¿no? A veces falta la declaración de autoría o los conflictos de intereses, etcétera, ¿no? Cosas importantes para poder valorar la potencial publicación de un artículo. Una vez que se hace este primer check, el editor toma una decisión. Puede rechazarlo hasta ese momento, o sea, sin mandarlo a la revisión por pares, o si ve que el artículo es potencialmente publicable, lo puede mandar a revisión por pares. Entonces ahí entra los reviewers. Vamos a la tercera barrita, la última, ¿no? Los revisores revisan, para la redundancia, el artículo, dan su opinión. Si es que el artículo tiene correcciones, pero aún así consideran que es un aporte, lo comunican a los editores y los editores, en base al consejo de los revisores, toman la decisión. Quien al final toma la decisión son los editores, ¿no? Entonces le piden a los autores que en todo caso reformen el artículo, o si los revisores consideraron de que el artículo tiene las fallas que ameritan que no pueda ser publicado, comunican esta decisión también a los autores. Pero recordemos que los que toman la decisión son los editores. Entonces aquí los autores tienen la potestad de poder responder a las observaciones, envían nuevamente el artículo, los editores ven otra vez el artículo, ven que se haya levantado las observaciones y de ser así lo pueden publicar, ¿no? O en algunos casos pueden volver a pedir revisiones, ¿no? Este proceso se puede continuar, es como un ciclo que puede continuar cuantas veces la revista lo permita, ¿no? Y finaliza pues con la decisión final, que es el artículo rechazado o el artículo publicado. Siguiente. Este es otro de Litzen, ¿no? Este es otro flujograma, que es el que nos vamos a... Dice lo mismo en realidad que el anterior, pero es un poco más esquemático para poder seguir paso a paso, ¿no? Entonces el primer paso, como hemos visto, es el envío. Entonces vamos a hablar un poco del envío. Siguiente, por favor. El envío del manuscrito es completamente a cargo de los autores. Ellos son los responsables de hacer el envío y para ello sí se requiere que se cumplan ciertas cosas, que cumplan con haber leído las instrucciones de la revista. Eso es muy importante. De hecho, no solamente es importante porque la revista publica bajo ciertos formatos y es importante que se ciña a esto para poder tener esa línea editorial, sino que también es importante porque demuestra el cuidado que tienen los autores para con la revista. A veces se reciben artículos que no han sido adaptados a las indicaciones de la revista, o a veces si son artículos derivados de una tesis, a veces mandan como un poco más se mandan la tesis, ¿no? Sin haber adaptado, tienen el cuadro de operacionalización de variables que no se pide obviamente en el formato de la mayoría de revistas, ¿no? Entonces, eso retrasa en primer lugar, porque si el artículo es interesante, los editores le pueden decir, por favor, mándalo de nuevo, pero habiendo leído las instrucciones, ¿no? Pero un poco que también ya le resta un poco de puntos, ¿no? Es como que este autor no ha tenido ese cuidado, es como que eh, ya empezamos mal, ¿no?
Luego, asesorarse en la parte metodológica y estadística. Esto siempre es importante, ¿no? Ustedes entenderán que quizás pueda parecer que es un consejo para estudiantes, pero en realidad es un consejo en general. Si lo importante de las investigaciones en general sí sería bueno que sean multidisciplinarias, ¿no? Que siempre haya alguien que maneje bien la parte estadística y al menos alguien que maneje bien la parte temática de la investigación para que tenga el rigor necesario para poder ser publicado. Ahora, puede ser la misma persona que reúne estas condiciones, pero en caso no lo hubiera, sí sería bueno, antes de mandarlo a las revistas, a buscar una retroalimentación previa. También en la parte de redacción y estilo. A veces uno piensa que esto no es tan importante, pero es muy importante. De hecho, las revistas científicas cumplen un rol importante porque forman parte de la comunicación científica de los avances de la ciencia a la comunidad científica, pero también, y cada vez se ve esto más, a la sociedad en general. Ustedes verán en las diferentes revistas, muchas revistas sacan Visual Abstract, sacan versiones cortas, sacan infografías en sus redes sociales. O sea, cada vez más la evidencia científica y sobre todo en aspectos que pueden afectar a grandes poblaciones y en las que no solamente el personal de salud está involucrado, por ejemplo, en salud pública, no solamente el personal de salud toma decisiones, los políticos también toman decisiones. Yo no veo a muchos políticos leyendo los papers de anemia, así. Entonces, es importante que esté bien escrito el manuscrito, verso sin esfuerzo, para que esto pueda ser comunicado no solamente a la comunidad científica, sino también a quienes tengan injerencia en resolver los problemas que se comunican, ¿no? Entonces, por eso la corrección del estilo, la redacción, una buena ortografía, que se entienda el manuscrito es indispensable. Es tan importante, incluso, una opinión personal, pero creo que estoy convencido de que es así, es tan importante como lo que se quiere decir. ¿No? De hecho, la comunicación, tan importante es cómo lo dices que lo que quieres decir. Porque puede ser un artículo excelente, pero está mal escrito, mal redactado, mal presentado. A veces ya ni dan ganas de revisarlo, ¿no? E incluso uno podría perderse que es un buen artículo, porque puede ser un buen artículo, pero está tan mal comunicado que da la impresión de que es malo. Y eso es muy dañino, porque eso puede pasar incluso en artículos que a veces pueden verse o sea, uno no sabe qué es el potencial del artículo si es que no está bien redactado. Cumplir con una buena conducta científica, esto puede parecer que sobra decirlo, pero siempre es importante recordarlo. Y tratar de familiarizarse con las plataformas de la revista. La mayoría de revistas, por ejemplo, la revista del INS, la revista de la Ricardo Palma, la Facultad de Medicina, muchas revistas usan la plataforma OJS, que es gratuita, y seguramente si es que alguno de ustedes ya ha mandado a publicar, al menos en revistas más del entorno, sabrá cómo funciona. Pero hay otras revistas que tienen sus propias plataformas, ¿no? Y a veces los autores se pueden hacer un poco bolas con esto. No es tan difícil, ¿no? Simplemente hay tutoriales incluso, tratar de familiarizarse con esto para que la comunicación sea por la plataforma. Eso permite un seguimiento y en caso de ser necesario una auditoría, todos los pasos están registrados ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre el pre-check o la pre-revisión. Una vez que el autor manda correctamente el artículo a la revista, lo recibe el editor o, como les mencioné a veces, el asistente editor. Siguiente, por favor. En el que se hace una primera revisión. Una revisión, digamos, formal, de forma, aunque también se pueden ver aspectos de fondo. Entonces, apenas llega el manuscrito, ¿qué se ve? Primero, que sea un artículo que está dentro del scope de la revista. Es decir, si mi revista, lo que les dije, ¿no? Es de oftalmología y me mandan un artículo de gineco, puede que sea un excelente artículo, pero no lo vamos a rechazar porque no está dentro del alcance de la revista, ¿no? Entonces tiene que cumplir con eso en primera instancia. Si es un artículo que cumple, ¿no? Ya soy de oftalmo y el artículo que llega es de oftalmo, bien. Que hay que ver que el envío cumpla con las instrucciones de la revista, ¿no? Esto no es tampoco tan tajante, porque puede que fallen algunas cositas, y en general las instrucciones de las revistas son muy parecidas, ¿no? O sea, ustedes ya conocen el formato, por ejemplo, hablando de artículos originales, ustedes conocen el formato IMRD. Es parecido para cualquier revista, ¿no? Entonces no hay mucha variación entre que tú adaptes tu artículo de una revista a otra. O sea, eso es entendible, tolerable y hasta se puede, es fácil de manejar. Pero los ejemplos que les puse anteriormente, ¿no? De que mandan, son 3.000, 4.000 palabras a lo mucho y mandan textos de 7.000, 8.000 palabras. No hay forma de revisar eso, ¿no?
mandan o lo mandan tipo tesis, ¿no? Cuando no lo han transformado a artículo, cosas así. Ya de plano, si es que el artículo es de mucho interés para la revista, les pueden pedir que lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a enviar según el formato de la revista. ¿No? O de plano, en algunos casos los pueden rechazar. Eso ya depende mucho de la política que tenga la revista, ¿no? Pero no va a pasar si es que no está en el formato de la revista, o al menos se acerque al formato de la revista, ¿no? Ya si por ahí no cumplen con estrictamente todo el 100%, al menos que se acerque lo más posible al formato de la revista para poder continuar el proceso editorial. Que esté correctamente representado, lo que les mencioné, ¿no? A veces hay errores de ortografía, errores de redacción, no hay signos de puntuación, las referencias están con links, o sea, eso ya demuestra incluso hasta falta de cuidado, ¿no? Entonces, eso también puede ser una causa de rechazo. De hecho, la principal causa por las que se rechazan los artículos es justamente que no cumplen con las directrices de la revista. No es que el artículo esté mal, sino que no está presentado de la forma correcta para ser revisado. Y a veces toma tiempo volver a decirles a los autores tienen que volver a hacerlo, que los autores lo vuelvan a hacer, y hasta eso se pierde un tiempo valioso. Entonces es importante que para mandarlo se cumpla con todo esto, ¿no? Y debe ser necesario que cuente con el comité de ética, consentimiento informado. En caso de ser, por ejemplo, un reporte de caso, ¿no? Debe tener el consentimiento informado del paciente para publicación. Si es un estudio con seres humanos, normalmente se pide, eso también depende de la política de la revista, pero la mayoría de revistas lo piden, el comité de ética, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, aquí esto de conducta responsable en investigación y publicación muchas veces es fácil de detectar, pero muchas veces y la mayoría de veces no lo es. Muchas veces, la mayoría de veces, repito, es bien difícil detectar, por ejemplo, sea un autor honorario o sea un autor fantasma. Esto es responsabilidad de los autores. Eh, Publicación duplicada puede ser fácilmente detectable si es que el artículo, saben que ustedes que es publicación duplicada, ¿no? O alguien más o menos tiene dudas con respecto a este punto. Porque lo vamos a ver un poquito también después a mencionarlo. Ok, entiendo que sí lo saben. Si la publicación, digamos, alguien duplica la publicación, pero la publicación primaria no ha sido detectada o no ha sido publicada durante el proceso editorial, va a ser bien difícil que nosotros podamos detectar si hay publicación duplicada. Los conflictos de intereses también, depende mucho esto de los autores. Si hay plagio o fraude, eso sí es un poco más fácil de detectar por los softwares que hay. El plagio sí, pero el fraude tampoco, no tanto, ¿no? O sea, si alguien inventa datos y los inventa bien, es muy difícil detectar. A veces esto se detecta incluso post publicación, ¿no? Pero igual se hace la revisión respectiva, ¿no? Si se detecta algo de esto, de una conducta no responsable, se pide al autor que haga las aclaraciones correspondientes, ¿no? Y esta revisión se hace en todos los pasos del proceso editorial. Se puede hacer acá en la pre-revisión, se hace en la revisión por pares, se hace de las correcciones que mandan los revisores, incluso se sigue haciendo después de la publicación, ¿no? En cualquier momento se evalúa la conducta responsable de investigación, porque cualquiera de estas faltas puede aparecer en cualquier momento. Entonces, apenas se detecta, hay flujogramas, guías, por ejemplo, la de COPE, ¿no? El Comité Ethical Research, que tiene ciertas normativas, ¿no? Notificar al autor en primera instancia, pedir una aclaración, y en caso de la aclaración no sea satisfactoria y la falta se entiende que persiste, obviamente el artículo, si es que esto compromete la validez interna del artículo, no podría ser publicado. Y se informan a las instituciones de los autores de esta situación para que ya las instituciones, si es que hay alguna sanción o alguna decisión que tomar, las tomen ellos, ¿no? La revista no puede hacer ninguna sanción ni nada de eso. Y también los editores en este punto revisan la calidad del artículo, ¿no? Porque la idea es mandar al revisor ya una versión, digamos, en la que él pueda hacer su máximo aporte, ¿no? Si el editor ve errores evidentes en la metodología, en este paso incluso puede ya sea rechazar el artículo
o les puede pedir a los autores que levanten observaciones, ¿no? O incluso les pueden pedir que los manden en otro formato, de repente como carta al editor científica, ¿no? Entonces, ya en esta etapa, antes de mandar a revisores, se pueden pedir algunos cambios al autor, ¿no? Por favor, no sé, corrige este análisis, corrige esto, y ya con eso corregido ya se le manda al juicio de perdón, a la revisión por pares, para que ellos puedan dar una opinión un poco más limpia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a lo que es la revisión por pares, ¿no? Una vez que hacemos la pre-revisión, el editor ya se encarga de ver de que el artículo es publicable. Entonces es ahí donde se solicita las opiniones de los expertos. Siguiente, por favor. Igual ustedes van a tener una charla exclusiva de revisión por pares, no vamos a ahondar mucho, pero lo que es, pues, es un escrutinio del manuscrito enviado por parte de expertos en el mismo campo. ¿Qué es lo que principalmente ven? La validez de los resultados, la relevancia del estudio y en algunos casos, si es que esto salta a la vista o están en la capacidad de poder hacerlo, también aspectos éticos, ¿no? Aspectos éticos que puedan comprometer la calidad del estudio. Principalmente la validez y la relevancia, ¿no? O sea, ¿qué es la validez? Que el estudio esté correctamente hecho, que el análisis se concuerde con los objetivos, las conclusiones de verdad estén sustentadas por la metodología utilizada, etcétera, ¿no? Y la relevancia del estudio, porque puede ser un estudio muy bien hecho, pero su aporte es mínimo, ¿no? Entonces los expertos pueden decir, bueno, esto no va a aportar mucho, que digamos. Y los aspectos éticos, si es que ellos pueden identificar alguna falta ética de repente que el editor no vio o no valoró correctamente si la aplicación del consentimiento informado era correcta o no. A lo mejor el revisor lo puede hacer, ¿no? Normalmente es doble ciego, es decir, el revisor no sabe quién es el autor y los autores no saben quién es el revisor. Pero cada vez más se está teniendo la opción de revisiones abiertas. ¿Por qué? Bueno, ya ahora es muy, muy difícil ocultar a ver, ustedes pónganse en lugar de un revisor que les llega un artículo, leen el título, leen la metodología, leen dónde se hizo el estudio y de repente dicen, yo conozco a la gente que trabaja en este lugar. Yo conozco de esta gente, hay uno que se dedica a esta área. Y ya uno puede empezar a sospechar quién es. Y si tiene más dudas, puede googlear el título y a veces lo encuentra como preprint y está publicado como preprint y ahí salen los autores. Entonces ya deja de ser ciego. O es una tesis de repente y está publicada la tesis. Bueno, en su repositorio de la universidad y ya sabe quién es el autor, ¿no? Entonces, ante esto, algunas revistas están proponiendo que las revisiones sean abiertas, ¿no? Que es una posibilidad también. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? De hecho, una revisión ciega permite que los revisores puedan ser un poco más rigurosos con su revisión, ¿no? Una revisión abierta quizás ya es diferente, ¿no? La forma en la que uno encara la revisión cuando uno sabe quién es el autor y cuando el autor sabe quién es el revisor. Pero lo bueno es que igual esto no tendría que impedir que sea el revisor riguroso, ¿no? De hecho, hay iniciativas para que capacitar a los revisores para que puedan ser rigurosos en la revisión, ¿no? Y además permite una valoración, digamos, un poco más abierta de cuáles fueron las observaciones hechas, ¿no? Porque como todo este proceso es confidencial, no se sabe qué dijo el revisor y ahí uno podría pensar, pero ¿a quién habrán mandado a revisar? ¿Qué habrá dicho el revisor? De repente el revisor dijo que sí, el editor dijo que no, etcétera, ¿no? Tiene sus pros y sus contras cada uno, pero inevitablemente cada vez, mientras más se popularicen el uso de plataformas de preprint o la publicación de las tesis, por ejemplo, para poner ejemplos, porque esa es una de las fuentes por las que los revisores pueden saber quiénes son los autores, todo va a ir mirando quizás a las revisiones abiertas. Siguiente, por favor. Normalmente los artículos que presentan datos inéditos o nuevos hallazgos, que son normalmente los artículos originales, pero también pueden ser los originales breves, también hay cartas al editor que presentan datos nuevos, se requieren al menos 2 revisores, ¿no? Por eso es la revisión por pares. Para el resto de artículos también se estila tener 2 revisores, pero en algunos casos se puede tener un revisor incluso, ¿no? Ahora, no está exento de sesgos y de conflicto de intereses. Y esto sobre todo pasa más con las revisiones abiertas, ¿no? Cuando el revisor sabe, por ejemplo, que de repente el autor es su jefe, es el jefe del revisor.
Entonces ahí es bien difícil que el revisor sea, que si es que merece, si es que se lo merece el artículo, que el revisor sea muy quisquilloso porque es su jefe, pues, ¿no? O es su amigo y quiere que su amigo publique, entonces le hace más fácil la revisión. Y esto sin intención, porque ustedes saben, somos humanos, todos esos procesos son humanos, por lo tanto están siempre sujetos a sesgo y a conflicto de intereses también. Lo que les mencioné, ¿no? Del de que, a ver, el jefe puede saber quién es el revisor y el revisor sabe quién es el jefe, entonces, que el jefe es autor, entonces ahí hay un claro conflicto de interés. O sea, el interés primario del revisor, que es ser lo más riguroso posible, podría entrar en conflicto con el interés secundario de no enfrentarse con su jefe, porque quizás de eso depende su trabajo, ¿no? Y ahí eso hace que esa revisión esté un poco sesgada. En este caso, sí es manifiesto, porque si es que se identifica esto, quizás el revisor puede excusarse si no lo puedo revisar porque tengo conflicto de interés. Pero en algunos casos esto no es manifiesto. No se sabe, de repente alguien, a ver, un revisor es, no sé, eh, tiene, a ver, no sé, pues es racista, no sé, homófobo, lo que sea. Y ahí hay y no tiene por qué la gente saberlo. Y ahí puede tener un sesgo y puede hacer una revisión inadecuada, ¿no? Y al final el revisor envía esas recomendaciones a los editores y los editores ya se las mandan a los autores para que en caso de ser necesario esos los puedan aplicar en el manuscrito. Siguiente, por favor. Esta revista, por ejemplo, Female Research, tiene el proceso de revisión por pares abierto. Es como una plataforma de preprints en el cual simultáneamente se hace la revisión por pares y al final cuando se termina de hacer la revisión por pares queda publicado en la revista y se indexa a las bases de datos y todo, ¿no? Como ven aquí, ese es un estudio que tiene varias fases, ¿no? Primero se manda el artículo, la versión inicial, ¿no? Después pasa las revisiones por pares, al menos tienen que ser dos, y una vez hechas las revisiones, los autores modifican el artículo y se carga otra nueva versión del artículo, ¿no? Como ven aquí, hay una revisión de uno de los pares. Siguiente, por favor. Y al final uno puede ver, atrás, por favor. Y al final uno puede ver cuáles fueron las recomendaciones hechas por los revisores, ¿no? O sea, es todo un proceso completamente abierto y cualquiera puede ver qué recomienda el revisor y cómo lo está corrigiendo. Entonces aquí un poco el sesgo que puede haber, si es que es evidente, como es abierto, la gente lo puede ver, ¿no? Y es fácil de detectar, ¿no? Entonces, repito, tiene sus pros y sus contras. Siguiente, por favor. Bien, entonces hecha la revisión por pares, los revisores dan una recomendación que puede ser, el artículo está bien como está, que se puede publicar, lo cual casi nunca pasa. El artículo se puede publicar, puede ser un aporte, pero hay que corregir algunas cosas, que es lo que cuando se va a aceptar el artículo normalmente pasa. O puede que lo rechacen y digan, no lo rechacen, sino que recomienden no publicarlo, porque los errores que tiene el artículo son tantos que impiden su publicación y no va a ser un aporte, ¿no? Entonces, esta recomendación, junto con las observaciones de haber, se las mandan al editor. Siguiente. Entonces, el editor recibe las recomendaciones del revisor y toma una decisión editorial, ¿no? Esto se da una vez consultados los revisores. El editor o el equipo editorial toma la decisión, que generalmente son estas: publicable, que como les digo casi nunca pasa, es decir, publicable sin modificaciones me refiero, publicable con modificaciones o en otro formato. A veces el artículo, a ver, tiene un aporte, pero no justifica su publicación como un artículo original, pero los editores creen que puede ser un aporte como carta al editor, ¿no? De repente los alcances del estudio no son tan grandes, y como carta al editor sí puede ser un aporte que valga la pena publicar, en algunos casos, o rechazado, ¿no? Esta decisión se envía junto con las revisiones de los revisores y en caso de que el editor tenga también observaciones, también las puede mandar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, estas correcciones también no solo son de fondo, ¿no? Sino también pueden ser de forma. O sea, el revisor a veces ve
lo que les dije, ¿no? La validez del estudio, la relevancia de los resultados, y si es que hay problemas éticos también. Pero en algunos casos también hay errores, digamos, de comunicación evidentes, de redacción, que hacen no entendible el artículo, y el revisor también los puede hacer notar, ¿no? O el editor también los puede hacer notar, y acá también se pueden solicitar esos cambios, ¿no? Y ahora, es muy importante que los autores levanten correctamente las observaciones, porque, a ver, el artículo puede ser publicable, pero los autores, quizás, no sé, por falta de experiencia de repente, o porque no quieren modificar el artículo y es válido, ellos de repente están convencidos de que su artículo, o que uno de los comentarios de los revisores no es adecuado, y pueden no hacerlo, ¿no? Y pueden decir incluso, no estamos dispuestos a aceptar estas revisiones, y retiran el artículo, y no pasa nada, todo bien, pasa que no se publica, pero lo pueden mandar a otra revista, en el que de repente tienen otro criterio. Lo normal es que los autores acepten los cambios hechos por los revisores y los ejecuten, ¿no? Si están bien ejecutados, normalmente en una sola ronda basta, ¿no? En caso contrario, a veces se pide una segunda revisión por parte de los revisores, o incluso el mismo comité editorial puede revisar si es que las correcciones fueron correctamente levantadas. En caso de dudas, se pide otra vez la opinión de los revisores. Hay situaciones en las que un revisor dice sí y otro revisor dice no, y el editor está en duda, solicita más revisores, ¿no? No tienen que ser exactamente 2 revisores, tienen que ser al menos 2, pero pueden ser más, ¿no? Y al final el editor toma la decisión en base a los comentarios y las retroalimentaciones de los revisores. Y esta decisión se la comunica al autor, ¿no? Y una de las razones también por las que se rechaza, una más de las razones, porque la principal es porque no se han leído las directrices de la revista y no fue correctamente presentado el artículo, pero otra de las razones es también porque los autores no levantan correctamente las revisiones de los de los revisores, ¿no? O lo pueden levantar a medias y hay que hacer otra ronda. Entonces, este proceso puede seguir, bueno, tantas veces la revista lo permita, ¿no? Siguiente, profesor. Bueno, acá, perdón por todo lo rojo, tuve que borrar todos los datos de identificación. Entonces, como que un mensaje, ¿no? Primero está sujeto a la incorporación de sugerencias que se entregan en esta decisión, ¿no? O sea, a veces lo llaman publicable, ¿cómo es el término? No, publicación preliminar, ¿no? O publicable con modificaciones, ¿no? Son los términos con los que a veces se toma esta decisión. O aceptación provisional también está, aceptación provisional, ¿no? Que es publicable, pero siempre y cuando corrijas las observaciones que te vamos a mandar. Y una vez que se corrigen correctamente, ya el artículo pasa a ser publicable. Siguiente. Que sería este otro correo, ¿no? Hemos tomado la decisión que ha sido aceptada para publicación en la revista tal. Siguiente. Bien, entonces una vez que se comunica la decisión a los autores lo que hacen es aplicar estas correcciones. Hay ciertas directrices que se le envían al autor para que pueda seguirlas. Lo principal aquí es que el autor, una vez que recibe las recomendaciones de los revisores, haga las correcciones en el manuscrito, pero también, o sea, no las haga de frente en limpio, sino que haga un borrador usando la herramienta control de cambios. Por ejemplo, el Word tiene una herramienta que se llama control de cambios, en la que uno, cuando la activa, todos los cambios que hacen no se aplican directamente, sino que quedan como sugeridos. Y alguien que lo puede ver después puede aceptar o rechazar los cambios. Y en todo caso ve cuáles son los cambios hechos, qué cosas se está quitando y qué cosas se está añadiendo y qué cosas se está modificando. Eso es importante porque una vez que el autor recibe las observaciones, debería usar a veces incluso los editores piden explícitamente que usen el control de cambios de Word para poder rastrear cuáles fueron los cambios hechos en el artículo, o que al menos los haga notar de alguna forma, de repente ponerlos de otro color o algo, ¿no? La cosa es que se note qué cambios se hicieron para que el editor fácilmente pueda identificarlos y valorar si es que son suficientes o no. Siguiente. Y una vez hecho esto, repito, el proceso se repite cuantas veces sea necesario hasta que el artículo quede en su versión final ya publicable. Una vez que se queda en la versión final, ya se prepara el maestro o el borrador final, ¿no? Que es el insumo a partir del cual se van a elaborar los diferentes productos de difusión que va a tener la revista, ¿no? El artículo en PDF, que es como que todos conocen, el artículo en HTML, que es la versión para web, ¿no?
La versión XML, que es la que sí, o sea, los metadatos se preparan para la indexación en Cielo, en PubMed, o las diferentes bases de datos en las que esté indexada la revista. Una vez hecho, generalmente esto es con el PDF, ¿no? El PDF se manda una prueba de imprenta a los autores. Esto es importante porque aquí se ven cositas que luego pueden traer problemas. Por ejemplo, si hay un nombre mal escrito, es importante que ahí se haga notar. Si hay una afiliación mal puesta, que ahí se haga notar. Hay problemas a veces incluso en la diagramación, porque, a ver, el proceso editorial se hizo bien, pero el diagramador se comió una palabra importantísima, o se comió una tabla, por ejemplo, raro, ¿no? Pero podría pasar. Y todo eso se hace notar acá, ¿no? Hay veces en las que me ha pasado a mí también, que me mandan la prueba de imprenta y resulta que el abstract que está en inglés es de otro artículo, porque agarran el mismo molde, ¿no? O sea, los diagramadores trabajan con un molde que modifican, y a veces se les pasa a modificar algo, y eso es importante porque hay muchos autores que como les mandan la prueba de imprenta y dicen, bien, ya está publicado la prueba de imprenta, ya, sí, ok, públicalo nomás, pero pueden quedar errores muy importantes, como ese, ¿no? El abstract era de otro artículo que no tiene nada que ver. Eh, y de ahí, si esto se publica, sí hay que retractarlo, y la retractación es, nadie quiere hacer eso. No les conviene a nadie en realidad que se retracte o que se haga una fe de ratas del artículo, ¿no? Entonces, es importante tomarse en serio este proceso de la prueba de imprenta, es muy importante, es más importante de lo que muchos autores piensan. Ahora, la prueba de imprenta puede diferir un poco de la versión de la versión final que quedó en la revisión, en el proceso, en el paso anterior, porque a veces en la corrección de estilo, de la ortografía de redacción, pueden modificarse algunas cosas, pero esas modificaciones van a ser principalmente de forma, ¿no? De redacción, para aclarar ciertos puntos, de repente dejar de usar siglas, ponerla y ya no se usan las siglas y se pone el nombre completo, cosas así, ¿no? Entonces sí pueden haber cambios en esta prueba de imprenta con respecto a la versión anterior, pero no son sustanciales, ¿no? Siguiente. Ahora, en muchas revistas, la revista LNS ya lo está haciendo, la revista de la Universidad Ricardo Palma, en la que trabajo, también lo hace. Trabaja no solamente con nosotros, en nuestro caso no solo con el español, sino que también con el inglés, ¿no? Entonces, una vez que se tiene la versión final en español, se traduce, y esto aquí hay que aclarar que lo puede hacer la revista, puede ser a cargo de la revista y los autores pueden pagarlo, o puede ser gratis a cargo de la revista, que es un servicio que se le da a los autores, o el autor mismo se puede encargar de la traducción, ¿no? Eso ya se acuerda entre el editor y el autor, cuál va a ser el proceso para la traducción. Pero una vez finalizado se hace el mismo proceso, ¿no? Se diagrama y se envía también a la prueba de imprenta. En algunos casos puede diferir y no es la idea que difiera, ¿no? Tiene que ser exactamente la misma versión en español y en inglés, ¿no? Y una vez que se termina todo esto, ya el artículo se puede publicar, ¿no? En algunos casos, todo este proceso, si es que es abierto, como el ejemplo que les puse, ya está publicado ya. Entonces, este paso de publicación ya no se da porque desde que se envió ya está publicado. Es como la plataforma preprint que hace la revisión por pares, y una vez que pasa la revisión por pares ya queda como un artículo científico que no es preprint, ¿no? La característica de los preprint es justamente que no pasan por revisión por pares aún. Pero en caso que sea una revista tradicional como la que yo trabajo u otras del entorno, una vez que se supera todo esto, ya se publica dentro de la plataforma de la revista. Cada vez más se procura de que se publique antes de que salga el número, porque ahora, como ustedes saben, pues la evidencia urge. Siempre lo ha sido así, siempre ha sido así ya, pero ahora, para bien o para mal, se está visibilizando. Entonces se publica antes de que salga el número, porque a veces el número puede salir a mitad de año, pero ya se tiene el artículo listo desde enero, no habría razón de esperar a que salga el número y se publica como prepublicación o publicación anticipada. Y todavía no se pone desde qué número es, no se pone el volumen, y una vez que salga oficialmente el número del volumen ya se va poniendo, o se va armando el volumen o el número de a pocos, ¿no? Ustedes entran a la revista del INS, por ejemplo, y sus últimos números se van llenando de a poquitos, ¿no? Empieza el número con unos cuantos artículos y pasan ahí las semanas y se van agregando los demás hasta que queda completo el número, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Tratar de darlo, de que esté disponible lo más pronto posible, ¿no? En algunos casos incluso se publicaba como en prensa, ¿no? Artículo en prensa o impress, que es algo similar, ¿no? Una publicación previa, una publicación anticipada. Siguiente. Ya, y una vez que se publica,
no acaba ahí, ¿no? De hecho, la, la, todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, todo el proceso editorial ha sido para que el artículo quede en su mejor versión posible, en calidad y en forma, ¿no? Eh, pero no son las únicas formas de poder hacer esto. De hecho, el control de la calidad del artículo no finaliza con el proceso editorial, o sea, no finaliza con la publicación. Una vez publicado el artículo sigue estando bajo el escrutinio de la comunidad científica y del público en general. ¿No? La responsabilidad del comité editorial no termina con la publicación, ¿no? Se puede seguir el control posterior de la publicación. Por ejemplo, eh, hay muchas de esas cartas al editor dirigidas o que se centran en hacer un comentario crítico, una revisión crítica de un artículo ya publicado, ¿no? Señalando quizás algunas de las limitaciones que no fueron señaladas o incluso complementando información, etcétera, ¿no? Pero pueden, y hay mucho de esto, que se publican los artículos y autores, lectores, ven algún tema del artículo que merece ser revisado y comunicado y lo hacen y la revista lo acepta, incluso da la oportunidad de réplica a los autores y se puede ver que el control de la calidad sigue después de la publicación, ¿no? Ahora, lo que les mencioné de mala conducta científica, siempre y cuando haya una afectación, por ejemplo, a ver, un conflicto de intereses no declarado puede afectar la calidad del artículo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Existe un conflicto de interés, los autores en su momento no lo dijeron, y una vez que sale publicado el artículo resulta que era un ensayo clínico del cual uno de los autores es trabajador de la farmacéutica. ¿No? Ángela dice que sí. ¿Alguien más tiene otra opinión? Hola chicos, ¿están? ¿Hay alguien más aparte de Ángela que esté presente? Acá presente. ¿Qué opinas, Franco? Sí, sí, soy yo. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que el conflicto de interés no declarado que aparece ya después de la publicación, por ejemplo, que uno de los autores esté involucrado con la farmacéutica de un medicamento que se evalúa en esa publicación, puede afectar la calidad del estudio, puede afectar la validez del estudio? Obviamente, claro, porque ha ocultado pues un claro conflicto de interés y si lo ha ocultado, probablemente es porque tenga un interés subalterno, ¿no? Claro, puede tener, lo puede Entonces, ¿cómo afectar. se puede tener confianza en este estudio? Exacto, ese es el punto. Es O como el sea, que caso muchas de del veces, Vacunagate, ¿no? exacto, así es, has dicho algo muy importante que es afecta la confianza. O sea, a ver, que alguien sea trabajador de una empresa que patrocina un fármaco que está haciendo evaluado en un ensayo clínico, solo por eso no tendría por qué necesariamente afectar los resultados. Lo puede hacer y es muy probable que sí lo haga, pero puede que no también. Pero no hay forma de comprobarlo. ¿No? Pero ante esta duda, y es una duda muy importante, y de hecho hay un conflicto de interés ahí que si no ha sido declarado, genera una falta de confianza que ya no permite confiar en ese estudio, ¿no? Entonces, podría ser esa una causa de retractación. Una publicación duplicada, una publicación salame, una publicación inflada, una publicación redundante, también son causas de retractación, ¿no? Si es que se llega a determinar que hay plagio, que hay fraude, ¿no? También se puede retractar el artículo. Y les digo, esto no es algo que nadie quiere que pase, ¿no? No le conviene ni a los autores, ni a la revista, ni a nadie, ni a los lectores. O sea, es lo que todos queremos evitar, que haya una retractación.
Entonces, es importante que todos los autores, esto es responsabilidad de los autores, de los editores también, ¿no? Los editores también tienen conflictos de intereses, ¿no? De hecho, hay casos, por ejemplo, que los editores mandan un artículo a su propia revista, ¿no? Obviamente ahí hay un evidente conflicto de interés. No impide eso que se pueda publicar, ¿no? Un autor puede publicar artículos en su revista, pero el editor no puede participar en ese proceso editorial, obviamente, ¿no? Ya lo mencionamos con los revisores también, ¿no? O sea, hay conflictos de intereses por parte de los autores, de los potenciales, ¿no? Porque si es que se abstienen de participar en el proceso, ya no se da ese conflicto, ¿no? Pero hay potenciales conflictos de intereses entre los autores, entre los editores, entre los revisores, dependiendo de la situación, ¿no? Y es importante que esto, al menos los que sí tienen que ser declarados o tienen que figurar en el artículo, obviamente son los de los autores, ¿no? Porque eso permite valorar y generar confianza sobre los resultados. Y de hecho, toda la comunicación científica que ustedes van a ver en las revistas se basa en eso, en la confianza que se tiene sobre los autores. Una revista de buena fe recibe los resultados y de buena fe confía en que lo que está mencionado ahí es verídico. Y todos cuando leemos un artículo, que les creemos al artículo. El artículo, o sea, esto pasa mucho que a veces uno dice, no, ¿cómo vas a creer en las pseudociencias? ¿Cómo vas a creer en esto? Pero al final lo que creemos, lo que leemos en PubMed, en artículos de PubMed, se basa también en una creencia, ¿no? En un principio en el que nosotros confiamos, no ciegamente, porque sí hay mecanismos para poder detectarlo, pero confiamos en que lo que nos dicen los autores es verdad. Y muchas veces pasa que resulta que era un fraude y uno se entera muchos años después. Incluso se han podido tomar decisiones en base a ese artículo fraudulento, ¿no? Entonces es importante tener siempre esta visión crítica y ustedes como lectores de investigación son parte también del proceso editorial, son parte del proceso de control de la calidad de los artículos y tenemos que aprender a valorar todos estos aspectos que pueden comprometer la validez de un estudio. Ahora, hay errores tipográficos o de gramación que a veces, como les digo, a veces se le manda la prueba de imprenta a los autores lo pasan por alto, los editores lo pasan por alto, el diagramador se equivoca y se olvidan un tema importante, ponen mal un nombre, y pueden ser cosas que no afectan la calidad del estudio, no afectan la validez del estudio, entonces ya no se retracta el artículo, ¿no? Porque se retracta el artículo cuando los resultados del estudio dejan de tener valor. Pero, a ver, un error tipográfico, alguna palabra mal escrita, no afecta la calidad del estudio, la validez del estudio. Entonces ya no se retracta, sino que se hace una fe de ratas, ¿no? Hay a veces conflictos de autoría, ¿no? Se publica un artículo y un autor dice, a mí no me han puesto, yo era autor también del artículo, pero no me pusieron. O alguien va y denuncia, este autor no ha hecho nada, ¿por qué lo han puesto? No debería estar ahí, qué sé yo. Esto ya hay maneras de manejarlo, pero no se recomienda, perdón, si es un conflicto que no va a afectar, y por lo general esto no afecta la validez del estudio, no tiene por qué retractarse, ¿no? Quizás se tenga que hacer una aclaración si es que hace falta, ¿no? Pero normalmente esto no suele ser causa de retractación. De hecho, estos conflictos de autores son muy usuales, ¿no? Por eso es importante que los autores, parte de la responsabilidad de los autores es que sepan también cuáles son los criterios de autoría. Seguramente ustedes lo saben. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son los criterios de autoría que ustedes conocen? ¿Nadie? Bueno, chicos, a ver, normalmente se le considera a alguien autor. Muy bien, Miley. Asumir la responsabilidad del estudio. Ese es un criterio. Contribución al diseño del manuscrito, ¿ya?
Hay, hay unos criterios que son de la ICJM, del Consejo de Editores de Revistas Médicas, que los agrupa en cuatro, ¿no? Como dice Ángela, como dice Miley, con una contribución, primero, una contribución importante al estudio, ¿no? Que hayan contribuido ya sea en el diseño del proyecto, de la idea de investigación, de la recolección de datos, del análisis estadístico o en la redacción, ¿no? Primero, que contribuyan de manera importante en el estudio. Ese es un criterio. Cualquiera de, y pueden participar desde la concepción del estudio o incluso al final, ¿no? De repente solo en el análisis de datos, pero he hecho un análisis que ha sido parte fundamental del aporte que tiene el artículo, entonces ya cumple el primer criterio. Otro criterio es haber contribuido en la redacción del manuscrito, es decir, que el autor haya sido parte de la redacción del manuscrito, no necesariamente ser el borrador inicial, pero si es que ha hecho revisiones, que haya hecho revisiones críticas, que hayan sido de relevancia para la versión que está quedando. Otro es aceptar o aprobar la publicación y otro es hacerse responsable de lo que se menciona en el artículo, ¿no? Esos son los criterios clásicos, por así decirlo. Y es importante que los autores tengan esto presente porque es muy molesto, o sea, a veces piden que la revista sea el árbitro de esto, ¿no? Pero la revista no tiene ningún tipo de injerencia sobre estos criterios, ¿no? No puede ni arbitrarlos ni nada, eso depende completamente de los autores y los autores tienen la responsabilidad de conocer estos criterios. Hay otros criterios como los criterios credit, que son un poco más detallados, de hecho hay aspectos como que conseguir financiamiento, administración del proyecto, que no necesariamente son criterios de autoría, ¿no? Algunos sí son, otros no son, pero permite dar una mejor perspectiva de qué es lo que hizo cada persona que sale figurando como autor en el estudio, ¿no? Y en caso de detectar también algún conflicto, hay lineamientos que se siguen, ¿no? Generalmente siguen el mismo principio, ¿no? Comunicarse con los autores para que ellos puedan hacer la aclaración respectiva. Siguiente, por favor. Y como les digo, por una fe de ratas o una retractación, ¿no? La retractación es cuando el artículo ya deja de tener valor, cuando la validez del estudio se ve comprometida. No hace falta que se compruebe que hubo un fraude o algo. Basta con que haya una sospecha muy fuerte de que pueda haber, que se puedan ver comprometidos los datos. De hecho, con lo que pasó con este estudio que salió de hidroxicloroquina fue algo así, ¿no? Fue que los datos, no se podía comprobar la veracidad de los datos. Al parecer, o sea, surgieron fuertes dudas con respecto a la data y cuando la revista quiso hacer la, la auditoría, por así decirlo, no se brindó la data, se cerraron, no quisieron darlo, entonces ya eso genera una fuerte sospecha de que el estudio pueda tener algún sesgo, entonces ante esa situación se retracta el estudio. Siguiente. Por ejemplo, esta es una fe de ratas, ¿no? En el que se corrige el nombre de uno de los autores, faltaba una T, y ya. En otros casos puede ser temas de filiación o de cómo va citado el artículo. Son cosas menores que no repercuten en la validez del estudio. Siguiente. Y en otros casos, ya cuando sí hay un compromiso de validez del estudio, sí hay una retractación. ¿Qué es una retractación? Una retractación no significa que sacan el artículo, ¿no? El artículo sigue publicado, sino que se publica una versión del artículo en la que dice retractado. Acá como ven, retracted article. Siguiente. Siguiente, por favor. Y acá se ve mejor. Le ponen así en rojo grande retractado para que... Y lo ven así con esa letra grande y roja, da la impresión de que eso es malo, ¿no? O sea, así yo no sepa inglés, veo eso y digo, algo está mal con esto, ¿no? Parece como si dijera ahí peligro, algo así. Y ya, pues, como les digo, nadie quiere que esto pase, ¿no? Es malo para todos. Siguiente. Bueno, para terminar, si una revista rechaza su artículo, no se desanimen, porque pasa mucho de que la revista lo rechaza y luego lo mandan a una revista mejor indexada y ahí lo aceptan. Depende mucho del criterio de lo que busca la revista. No siempre se rechazan los artículos porque estén mal. En la mayoría de casos se rechaza porque están mal presentados y en otros casos también se rechaza porque no van con lo que la revista busca,
¿no? Hay revistas que tienen un enfoque, un scope bien amplio. Por ejemplo, de la revista del INS, que es salud pública. Salud pública, pues, es un tema que es tangencial a muchas especialidades. Pueden haber temas en cardiología importantes para la salud pública, educación médica importantes para la salud pública. Entonces, hay muchos temas que pueden entrar ahí, pero no significa que un artículo sobre la fisiología del miocardio, qué sé yo, tenga que entrar ahí, porque no es ya eso, a pesar de que es cardiología, un tema de salud pública, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Cuando ya, conforme los que hayan publicado o hayan publicado bastante, se van a dar cuenta de que es hasta conveniente que a veces te lo rechacen, y sobre todo si te lo rechazan rápido, ¿no? Porque lo mejor es que mandes un artículo y te lo rechazan en la pre-revisión, antes de mandar a pares. Cuando lo mandan a pares, ya la probabilidad de que te rechacen baja mucho, ¿ya? Pero, o sea, baja la probabilidad de que te rechacen, pero hay que saber contestar a las observaciones que te hacen los revisores, si quieres que se publiquen, ¿no? Y sí te pueden rechazar, pero ya cuando te rechazan después de pares, generalmente ya te mandan una retroalimentación que la puedes usar para mejorar la calidad de tu artículo, ¿no? Y eso te puede servir para enviar a otra revista. Y como les dije, no significa siempre que esté mal hecho, ¿no? La mayoría de veces es cuestión de presentación. Siguiente, por favor. Los problemas de autoría son muy frecuentes y las revistas, mucho se les pide a las revistas que intervengan, pero no, las revistas no pueden intervenir. Entonces, los autores deben tener muy en claro de que deben definir bien los criterios de autoría antes de mandarlo. Ahora, una clase con el doctor Maita comentaba que él una vez vio un caso en el que, a ver, los autores mandaban un artículo, el revisor daba sus revisiones, y dentro de esas revisiones pedían hacer otra vez el análisis, y los autores volvieron a hacer el análisis, pero volvieron a hacer el análisis, cambiaron los resultados, tuvieron que redactar todo el artículo casi de nuevo, ¿no? Y mandan la nueva versión con un autor más, y los editores dicen, pero ¿por qué hay otro autor? ¿Qué pasó? ¿No? Pero si vemos bien, este autor fue el que hizo el reanálisis, o contribuyó de manera importante en el reanálisis, lo cual desembocó en cambiar los resultados y en cambiar la redacción, y él participó en todo ese proceso. Volvió a participar, volvieron a redactar el manuscrito con él, participó en la redacción del manuscrito, aprobó la versión final para publicar y se está haciendo responsable de lo ahí dicho. Entonces cumple los criterios de autoría, todo bien, entra como autor. A veces el autor puede entrar al final, no siempre es autor el que está solamente al comienzo, puede entrar al final, pero lo importante es que cumple los criterios de autoría. Algunas revistas les van a pedir revisores, ¿no? No siempre los van a usar, pero a veces las revistas normalmente, es bien difícil conseguir revisores, es bien difícil, porque no tienen tiempo, ahorita todos los investigadores están ocupados y hacen falta, ¿no? Entonces a veces las revistas les piden revisores. Traten de que, si es que lo van a hacer, sean revisores que tengan la suficiente expertise como para hacer una buena revisión, ¿no? Porque a veces si mandan una revisión que está incompleta, no es satisfactoria para el editor tiene que pedir otra revisión de otro revisor y eso demora más el proceso editorial, ¿no? Y lo mismo, capacitarse en conducta responsable en investigación es importantísimo, importantísimo. Eso incluye la escritura sin plagio y todos los otros vicios de autoría, etcétera, ¿no? Los conflictos de intereses, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, chicos, eso es todo. Gracias por su atención. Si hubiera alguna duda, presto para responder. Doctor, buenas noches. Agradecerle por el tiempo que se ha tomado para poder dictarnos esta ponencia muy interesante. Si no hubiera más preguntas por parte de los presentes, vamos a dar por finalizada la ponencia.
Nuevamente reiterarle gracias por el tiempo y esperamos contar con su apoyo en otra oportunidad. En estos momentos voy a enviar al chat el link del post-test y tienen 15 minutos para llenarlo. Gracias, gracias por la invitación, encantado. Si hay otra oportunidad, con mucho gusto. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor.